Hola a todos y a todas las que vean esta sesión. Es la sesión número 3 y lo que quiero abordar el día de hoy son algunos derivados que pueden salir del ensayo. Para empezar, decir que un derivado, entendido lo más generalmente posible, es una cosa que se desprende a partir de otra, por lo regular. Podríamos decir entonces que un ensayo, una vez que está escrito, es una cosa que se deriva de nosotros mismos, en nuestra calidad de sujetos, que hablamos, que nos expresamos. Y dicho esto, pues se acaba la sesión. Les agradezco por haberse conectado, por estar aquí, por ver este video. Apaguen todo y vámonos ya. No. Se crean, no. No hemos acabado. Ok. La palabra derivados, con respecto al ensayo, puede derivar, pues, en varias otras cosas más. Y es lo que vamos a ver hoy. Si habíamos visto y hemos señalado y tenemos ciertas intuiciones y lo precisamos con nuestras palabras, podemos decir que si los ensayos tienden comúnmente a la brevedad, tienden a ser autónomos y a ser independientes, a estar sueltos, es entendible, puede entenderse, que la gran mayoría de ellos, de los ensayos, lleguen a verse publicados en revistas, en periódicos, en blogs, o en su defecto, pueden llegar a formar parte de una antología miscelánea de ensayos, ya sea personal o colectiva. Es decir, que sean de un solo autor o autora, o que sean muchos autores y autoras compilados. Sin embargo, eso es lo que me interesa rescatar, hay casos de proyectos ensayísticos que más o menos a propósito se han cocinado, se han hecho como un conjunto de ensayos que tienen como objetivo compartido abordar una misma temática, pero aproximándose a esta temática desde distintos flancos y perspectivas. Esos proyectos podríamos llamarlos ensayos conceptuales si seguimos la analogía de lo que son los álbumes conceptuales de música, ¿no? Que abordan una misma idea, un mismo concepto, pero parten desde distintas perspectivas en cada canción, ¿no? Lo mismo con estos ensayos conceptuales de los que estoy hablando. Dentro de esta categoría de ensayos conceptuales ya estarían los ensayos que más o menos ya podríamos decir que son famosos o que la gente por lo común puede reconocerlos. Tal es el caso del chingado laberinto de la soledad de Octavio Paz. También es el caso de Una habitación propia de Virginia Woolf. O incluso también el caso del asesinato considerado como una de las bellas artes de Thomas de Quincy. Dentro de esta categoría de ensayos conceptuales, también podrían caber otros ensayos que, aunque no son tan conocidos, sí tienen la misma idea de conjunto en el fondo. La genealogía de la soberbia intelectual de Enrique Serna, las genealogías a secas de Margot Glantz y el ensayo acerca del humorismo de Ramón Gómez de la Serna podrían ser también ensayos de este tipo, de ensayos conceptuales. Pero permítanme profundizar en cada caso de los ensayos que estoy mencionando. Algunos de estos ensayos fueron publicados primero por entregas en el periódico, como es el caso de las genealogías de Margot Glantz, que, como su nombre lo sugiere, las genealogías son apuntes y recuperaciones de la memoria histórica de la familia de la vida de la familia, de la autora, ¿no? Es decir, tiene mucho de autobiográfico hacia arriba en el árbol genealógico de la autora. Algunos otros de estos ensayos que les estoy diciendo, ensayos conceptuales, son el producto de meses o quizás años quemándose el coco y quemándose los ojos, leyendo o revisando más cosas acerca de sus respectivos temas. Como es el caso del laberinto de Octavio Paz, del laberinto de la soledad, del que ya
cada una de sus partes irá tocando principalmente el tema de la idiosincrasia mexicana, y también en la genealogía de la soberbia intelectual de Enrique Serna pasa algo parecido, y terminó siendo una denuncia continua a lo largo de sus capítulos de este ensayo de la genealogía de la soberbia intelectual, denunciando cómo históricamente siempre se ha querido mantener el conocimiento alejado del pueblo, del vulgo, pues, consintiendo una suerte de nomenclatura o inteligencia más cerrada, ¿no? Más hermética. Y también pasa esto de devanarse los sesos y pensar mucho acerca de un tema y irle dando vueltas con el libro del humorismo de Gómez de la Serna, donde nos expone, nos explica, nos ejemplifica, desmonta y vuelve a montar lo que para él, desde su perspectiva, con esos cambios de enfoque, es y no es el humorismo. Pasando al caso de Thomas de Quincey, a mí me parece muy curioso, porque primero salió publicado en una revista y fue tan bien recibido por el público en su tiempo que mereció, como las sagas de las películas, una segunda parte, una secuela. Y no es para menos, porque este ensayo tiene un tema interesante, ya que el fenómeno del asesinato siempre va a causar revuelo. Sea que lo consideremos o no una de las bellas artes, siempre va a causar interés todo lo que tiene que ver con un asesinato o el acto en sí de asesinar, ¿no? Y también es muy curioso este ensayo, porque este ensayo se supone que en sí mismo es un discurso que supuestamente se pronunció en una reunión de la Asociación de Conocedores del Asesinato de Londres. Esa asociación que les acabo de decir, de Conocedores del Asesinato de Londres, instalada en Londres, es ficticia, no existe, es imaginaria. O bueno, al menos no abiertamente existe, ¿no? Puede ser que sí, pero por todas las implicaciones que tiene no existe abiertamente. Pero Thomas de Quincey se sirvió de esa ambigüedad entre la realidad y la ficción para que su ensayo tuviera más verosimilitud y fuera incluso más irónico por el tema que estaba tratando, el asesinato, viéndolo como una de las bellas artes. El título es muy revelador, guía demasiado las cosas. Y también logró que se creyeran este mecanismo de ficción presentado como algo verdadero o real en el mundo, esta asociación de conocedores del asesinato, que incluso llegaron a investigarlo a Thomas de Quincey en su momento las autoridades, la policía, en la vida real, porque ya incluso empezaban a pensar que igual sí existiría esta asociación así, y que seguramente Thomas de Quincey iba a ser el que era el líder, ¿no?, de esta asociación de amantes o apreciadores o conocedores del asesinato. Pero bueno, curiosidades. Paso ahora al caso de Una habitación propia de Virginia Woolf. Este ensayo conceptual es o parte a partir de, valga la redundancia, de una reformulación que hizo por escrito Virginia Woolf de 3 conferencias que había dado. Estas conferencias se las encargaron a Virginia Woolf, y el tema que querían que abordara era acerca de las mujeres y la novela, la relación entre las mujeres y la novela. En este ensayo de Virginia Woolf también hay elementos de ficción, porque la autora, para hablar de la novela, para hablar del tema que le pidieron, de la novela y las mujeres, nos cuenta una historia posible, imaginaria, de un personaje que es mujer también, y que sufre el tener que preparar una conferencia sobre el tema de las mujeres y la novela, es decir, un juego de espejos, ¿no? Y también Virginia Woolf, con esta mujer como personaje, como protagonista de su ensayo, se inventa también un lugar universitario que nombra como Oxbridge,
que sería un híbrido entre Oxford y Cambridge, dos de las más grandes universidades anglosajonas o británicas. Y también durante todo el ensayo nos narra cómo esta mujer que ha inventado este personaje camina y pasea por allí, por Uxbridge, y también camina por Londres, visitando varios lugares, incluso la biblioteca pública, que es donde hojea muchos libros, donde reflexiona sobre la novela y el arte con respecto a las mujeres. El arte de la novela y las mujeres. Este ensayo nos presenta todo este relato, toda esta ficción posible, con el fin, ya les digo, de ir desglosando su tema, que son las mujeres y el arte de la novela. A partir de esta recreación que es narrativa, de esta pequeña ficción posible de un personaje mujer que tiene como objetivo hacer una conferencia, es que para mí es muy importante rescatar este aspecto, porque en los ensayos también se puede meter ficción. Y yo creo que Virginia Woolf lo hace de una manera tan linda y eficaz, tengo que decirlo así, porque gracias a esta narración en primera persona de este personaje mujer que crea la autora, se presentan todas las complicaciones de su investigación al respecto y se desarrollan posibles respuestas sobre la marcha. A mí me parece realmente muy admirable este texto, con todas las críticas que se le puedan hacer en cuestiones específicas, como que ella gozaba de ciertos privilegios para su tiempo por cuestión económica y demás. Sin embargo, eso no quita que en muchas partes ella reconoce un poco ese privilegio, y no solo lo deja pasar, sino hace algunas precisiones al respecto. Pero bueno, en cualquiera de todos estos casos que les he dicho, los autores y las autoras tuvieron como intención última abordar o crear, escribir un ensayo largo, que más o menos podría decirse que no es otra cosa más que un ensayo largo. Serían muchos ensayos pequeños, engarzados, que van siendo encadenados entre sí alrededor de la temática, de una temática, ¿no? En el caso de Thomas de Quincey, pues el asesinato considerado como una de las bellas artes. En el caso de las genealogías de Margot Glass, el árbol genealógico y las historias y reflexiones, implicaciones culturales que tiene su familia y los personajes que la habitan, y bueno, vaya, en el de Virginia Woolf, pues las mujeres y el arte de la novela. Lo interesante es que en un ensayo largo, que yo estoy llamando ensayos conceptuales, como ya les dije, son varios pequeños ensayos que se van engarzando, pero tienen la finalidad última de reflexionar sobre una temática, pero siempre tocándola y desarrollándola desde diferentes perspectivas, viendo su temática como si fuera una esfera o una figura de muchísimos lados en los cuales puedes ensayar, reflexionar, poner en duda y irlo desglosando en los capítulos que tienen estos ensayos conceptuales de los que les estoy hablando, que serían un derivado del ensayo típico o prototípico, breve, autónomo, suelto, ¿no? Pero en este caso están engarzados para buscar ese objetivo último de girar más la tuerca alrededor de una temática en cada capítulo. Estos serían los ensayos conceptuales para mí, y que creo que puede servir para ubicarnos un poco más en el alcance que pueda tener no solo un ensayo, sino varios trabajando con el fin de ver varias perspectivas de una temática y ver cómo se interconectan con otras conceptos, reflexiones, dudas, interrogantes. Entonces, como les digo, los ensayos conceptuales podrían ser un derivado del ensayo prototípico. Y espero estarme explicando al meter esta especie de categoría nueva de ensayos conceptuales para distinguirlos un poco de los ensayos sueltos, digamos, prototípicos, clásicos incluso. Pero voy a continuar. Si tienen cualquier duda o comentario, pueden dejarlo en la cajita donde van precisamente esas cosas de comentarios, y voy a continuar. Un segundo. Hasta el momento no sé si alguno
o alguna de ustedes, quien sea que esté viendo esta tercera sesión, pueda intuirlo o ya se lo esté imaginando un poco. Pero la cuestión de la derivación o de los derivados que yo vengo a hablarles en esta sesión se desarrolla, o al menos desde mi perspectiva, con base en la idea de lo experimental, con llevar un poquito más allá lo clásico, lo prototípico, la base cero, ¿no? de lo que sería el ensayo breve, corto, individual y suelto, ¿no? De lo que sería la norma del ensayo, por muy cuestionable que sea, pero digamos, para entablar esa diferenciación. Y bueno, el caso de los ensayos conceptuales de los que les acabo de hablar, podría decirse que se aleja entonces de un poco de la regla o de la norma convencional de lo que ha venido siendo en las sesiones anteriores lo que les he dicho que es el ensayo, como ya lo precisé. Pero afortunadamente, por el bien de la escritura de estos textos ensayísticos, algunos autores y autoras incorporan a sus textos algunos aspectos que pueden ser interesantes a nuestros ojos, porque sean algo novedoso o incluso algo raro o que nos desconcerte o que no estemos acostumbrados, a pesar de que puedan existir, ¿no? Y en ese sentido me gustaría mencionar que existen, por ejemplo, los ensayos escritos en verso, como es el caso del ensayo que se aventó Pierre Herrera, no sé bien cómo se pronuncia, y él es un escritor mexicano, de Morelia me parece, si no me falla la memoria, y lo interesante es que escribió este ensayo que se llama Dafen, Dafen como suena, ¿no? D-A-F-N, dientes falsos, y ese ensayo a mí me parece muy chido, porque tiene como tema principal, como temática última, digámoslo, el plagio. Este ensayo es acerca del plagio y lo va abordando desde la perspectiva o tomando en cuenta cómo verían eso en China. Y para ser específicos, con base o aludiendo a una ciudad, un lugar en China que se llama Dafen, precisamente. Ahí es una aldea, es una comunidad, un suburbio, donde se dedican a hacer copias de cuadros famosos de todo el mundo. Y el hecho de que ya exista una villa así, o un suburbio que se dedique casi exclusivamente, si no es que totalmente exclusivo, a la réplica de obras pictóricas, con un detalle en hacer un buen clon, pongámoslo en esos términos, impresionante. Ya que existe una villa así en el mundo es algo fascinante, o cuando menos muy interesante, o puede al menos ser una bonita curiosidad. Pero eso también le sirve a este autor en Dafen, a Herrera, para reflexionar y poner en contraste cómo ven en Oriente, para ser más específicos en Dafen, en China, en esta parte de China, la cuestión del plagio, ¿no? De la copia, de la reproducción, de lo que es clonar, de lo que es hacer imitaciones, en contraste como de cómo se ve aquí, de este lado, ¿no? En Occidente, incluido Europa, Estados Unidos, América Latina, donde no se ven de la misma manera. Y justo ahí es donde va a estar orbitando este ensayo en verso. Y también no solo es que considere esta ciudad o esta villa donde se dedican a este tipo de plagios o de imitaciones como oficio casi de tradición, ¿no? Exclusivo, sino que también este ensayo tiene la gracia de que al mismo tiempo aborda el tema del plagio a partir de un lugar concreto, es decir, insisto, narra por un lado la cuestión de cómo es esta comunidad y sus alcances en reproducción, pero también lo cuenta a partir de una voz una voz ensayística que narra, que cuenta una visita que tiene al dentista, al médico odontólogo, y todo se va conectando, porque quizás para esta voz que está reflexionando, que está ensayando, quizás incluso reflexiona que a lo mejor los tratamientos dentales, los tratamientos odontológicos,
en realidad tienen mucho de plagio, porque muchas de esas intervenciones, como los brackets y así, por supuesto que tienen objetivos de salud y tienen objetivos de, pues sí, vaya, de cuestiones clínicas, pero en realidad buscan que todos tengamos una sonrisa ideal, ¿no? Y en realidad esa sonrisa ideal no existe, también es una especie de, de aspiración, ¿no? De tener siempre la sonrisa perfecta, ¿no? Y, y bueno, si eso no fuera suficiente para este ensayo, tiene también la peculiaridad que les dije en un principio de que fue escrito en verso. O sea, tú lo lees y vas viendo que tiene versificado cada avance que tiene, son estrofas. Y este aspecto que es meramente formal, digamos, porque es lo más organizado, versificar, no es algo despreciable para nada, es todo lo contrario. Desde mi perspectiva, yo sí agradezco mucho la existencia pues de este ensayo, porque le da mucho a la experimentación del ensayo y yo lo agradezco bastante. Realmente es un muy buen ensayo literario que conjunta estas tres cosas, ¿no? La versificación en la cuestión formal, contarte una ida al médico, que puede ser algo de lo más convencional, pero al mismo tiempo está reflexionando sobre la cuestión de plagio, sobre la cuestión de qué es la originalidad en varios aspectos, en el arte, en el cuerpo, en los dientes, ¿no? Dientes falsos es la otra parte del título. Se lo recomiendo muchísimo. Y finalmente pues termina abriendo un poco más el panorama para quien lo lea, no porque no exista, sino enterarte de que se pueden escribir cosas con otra manera, ¿no? Y conjuntando muchas cosas que parecen no estar para nada emparentadas, pero esa también tiene esa gracia el ensayo, ¿no? Conectar, interligar, ya les decía, cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Y bueno, otra de las derivaciones o derivados que pueden surgir a partir del ensayo prototípico son aquellos que juegan con el soporte, es decir, en qué materialidad están colocados, ¿no? Escritos. Y en este caso me voy a referir a unos ensayos que yo llamaría ensayos digitales, porque están en la red, funcionan con este principio de que se visualiza mejor y su aspecto principal es estar en una página de internet. Ensayos digitales, ¿no? Y les voy a mencionar un par de ejemplos. Por supuesto que hay más, pero quiero centrarme y ser bastante específico para que funcionen estas menciones. El primero es de esos ensayos digitales que quiero mencionarles, es uno que se llama un mazapán nipón gluten free. Luego tiene una diagonal o una barra y luego tiene unos caracteres japoneses que por supuesto yo no sé leer, pero ahí están colocados. Quien lo escribió es Itzel Maya, igual mexicana si no me equivoco, joven también. Y lo chido, lo bueno de este ensayo es que juega con el soporte en el cual se presenta, ya les decía, porque como está publicado en línea, en una página de internet, incorpora en su página elementos como los GIFs, ¿no? Como memes, como música de fondo incluso, y también cambia el fondo de pantalla del navegador, ¿no? Se pone con color. Y de lo que cuenta, el eje central es que la voz que nos está hablando en este ensayo parte a través de que tiene que recurrir al mazapán, comer mazapanes, porque le han quitado de su dieta el pan, ¿no? Entonces dice que el mazapán no tiene gluten y que el pan sí lo tiene. Por eso se lo han quitado de la dieta. Y también nos comenta que las personas que se someten a quimioterapia, deben de huir del gluten porque de acuerdo a algunos estudios y algunas consideraciones clínicas, esta proteína, el gluten, puede desencadenar complicaciones de salud para este tipo de personas en tratamiento.
Pero mientras tanto, el ensayo nos habla de la ascendencia de la persona, de la subjetividad que está escribiendo, de su ascendencia y de la relación que tuvo o que pudo haber tenido o que tiene indirectamente con un abuelo japonés que nunca conoció, ¿no? Entonces también nos está empezando a hablar un poco de su árbol genealógico, muy distintamente a como lo hace Margot Glantz, pero también está empatando eso, ¿no? La cuestión de la dieta con el mazapán y el pan como lo más común y corriente del mundo, digamos, pero conectándolo con una cuestión de enfermedad, quimioterapia y la relación hereditaria de este tipo de trastornos, bueno, no son trastornos, de patologías. Y al mismo tiempo va haciendo algunas digresiones en el ensayo, porque va poniendo algunos párrafos y animaciones geométricas, haciendo reflexiones sobre geometría, en cuestión del punto, la línea, la constitución de las figuras geométricas, y por eso la inclusión de los cuadrados, del cubo, ¿no? Que aparentemente no tiene nada que ver, pero las digresiones, no me acuerdo si lo he mencionado precisamente así en alguna de las otras sesiones, pero las digresiones en el ensayo son un recurso que aparentemente no sirve para nada, pero enriquece por medio de ese rodeo el tema principal, ¿no? Muchísimas veces en esas digresiones o en esos rodeos hay mucho también interesante, a pesar de que solo sea eso, un rodeo, ¿no? Como en este caso, como es en este caso, que es una figura geométrica que aparentemente no tiene nada que ver, pero sí tiene algo que ver, la relación entre los puntos y las constituciones geométricas y la enfermedad, el pan, el gluten y la ascendencia de la voz que está ensayando. Y pues vaya, para mí también es una maravilla de ensayo, ya sea que les gusten o no los mazapanes o los cacahuates, o puedan o no comer pan, ¿no? El segundo ejemplo de ensayo digital que quiero mencionarles se llama Algunas notitas sobre el infinito, o sobre Algunas notitas sobre el infinito, y entre paréntesis, o sobre Super Mario Maker. Lo escribió Antonio Ortiz, que tiene también el heterónimo, seudónimo de Miguel Guerra. Él escribe también desde México, desde Puebla, y lo importante de su ensayo es que, bueno, no lo importante, lo que quiero presentar es que tiene como tema, y el título ya lo anticipa, el infinito, ¿no? Pero lo conecta con el juego de Super Mario Maker, que para quien no lo sepa, no lo recuerde o no tenga por qué saberlo, se los comento. Es, digamos que en los juegos de Mario siempre habías estado a disposición de que los mapas que te diera el juego original era lo que podías hacer, ¿no? Y de manera oficial no podías modificar lo que es los mapas donde Mario atravesaba sus viajes, ¿no? Su odisea, Mariosea, digamos. Pero Super Mario Maker es la primera versión oficial donde puedes editar los mapas, donde Mario tiene sus aventuras, y donde brinca y salta y le cae la estrellita y todo. Y tú puedes ponerte tantos obstáculos como se te ocurra, como ninguno, ¿no? Es prácticamente infinita las combinaciones que, en la medida que se te ocurran. Y ahí podemos ver mucho de lo que tiene que ver la temática, que se conecta a través de ese ensayo. El infinito como concepto pues suelto, ¿no? Muchísimo más abstracto, y cómo eso puede jugar con un videojuego, valga la redundancia, donde antes no podías. Y a mí me gusta este ensayo porque además también tiene incorporaciones en su página, porque tiene GIFs, tiene movimientos, animaciones, conforme vas avanzando, y es breve, igual también, al igual que el de Mazapán Free, Gluten Free, y también tiene memes, animaciones y colores de fondo. Este ensayo va numerado, va por partes, y cada una de sus partes es breve, pero van apareciendo al mismo tiempo referencias a autores como Borges y similares, que precisamente tocan el tema del infinito,
pero también referencias a entrevistas de los creadores o participantes de Super Mario Maker como, como complementos y juegos de qué se dice al respecto y cómo funciona el infinito con relación a Super Mario Maker. Eh, y también termina diciendo que, bueno, no termina diciendo, pero creo que el ámbito del videojuego, eh, puede ser el videojuego de hoy o de mañana, siempre parece ser que se conecta con la noción del infinito, ¿no? O sea, que el videojuego no para de evolucionar y de reformularse casi infinitamente. Ese sería el segundo ensayo digital que me gustaría mencionarles. Y otra posible derivación o derivado del ensayo clásico que quiero por lo menos mencionar de paso es que para mí incluso las clases, pues sí, vaya, las clases como tal, en la escuela o fuera de ella, pueden tener también recursos, ciertos aspectos ensayísticos. Y yo tanto lo creo así que voy a decir algo, una máxima, una diago que me voy a inventar, pero que siento yo que puede servirles para recordar la idea que trato de comunicarles, que pues para mí, toda buena clase tiene su buena parte de ensayo metida en ella, ¿no? Yo intento recordármelo cada vez que busco explicar algo así en sesiones como esta o en clases cuando las he dado, en talleres, como quiera mencionársele en cuestiones didácticas, ¿no? Toda buena clase tiene su buena parte de ensayo. Y lo digo porque no es por nada, pero muchos autores y autoras, en ese sentido, desde hace mucho tiempo, ponen al ensayo literario como parte de los géneros que son más didácticos. Es decir, porque te enseñan cosas al mismo tiempo que conoces cómo una subjetividad alguna vez observó y sintió esas cosas con su propio estilo, con su propia reflexión, con su propia subjetividad, valga la repetición que estoy teniendo y las trabas. Pero bueno, yo diría y les recomendaría en este sentido, al menos de paso, insisto, los cursos que dio Roland Barthes, uno de los grandes pensadores franceses de la segunda mitad o principios del siglo XX, muy interesado en la literatura, en el arte, en la fotografía. Él dio muchas clases en la universidad, en el colegio de París, ¿no? De Francia, de París. Posteriormente han sido recuperados como libros y tiene uno sobre la escritura, tiene otro sobre la novela y básicamente cualquier conferencia o clase de estos autores y autoras, ¿no? Como Michel Foucault, con el mítico conferencia, ensayo que se llama ¿Qué es un autor? Spivak, que también es una autora igual discípula de estos grandes pensadores franceses, donde ella recupera, ese sí es un ensayo como tal escrito, no fue primero una conferencia, pero como quiera, ¿no? Que se llama ¿Pueden hablar los subalternos? Buenísimo también. Y vaya, lo digo en este sentido, muchos de los aspectos que tiene el ensayo literario, que son enseñarte las cosas pero con estilo, un estilo propio de quien te lo hace, y que se ven también reflejados sus intereses y que te cuenta anécdotas y que te menciona ciertas referencias de libros o de películas o vaya, de cualquier cosa que nutre esa subjetividad para hablar alrededor de un tema, pasa en las clases, no en todas, ¿verdad? Desafortunadamente no todas son tan agraciadas o tan ensayísticas, pongámoslo en estos sentidos, en este sentido, pero sí lo creo que uno puede servirse del ensayo literario también para impartir buenas clases, o intentarlo al menos. Eso yo me lo repito a menudo, espero funcione algunas veces, en mi caso. En fin. Existen también otras otros derivados, otras derivaciones que ya podrían incluir muchísimo más a otras artes. Es decir, que hay ensayos musicales, ¿no?
entendidos como que buscan hacer con la música esas reflexiones o incorporaciones, o que te enseñan cosas o que te hacen reflexionar con estilo del autor específico, con esa subjetividad a través de la música. Por supuesto que yo no podría ahorita en este momento, no soy ningún especialista en nada, pero mucho menos en cuestión musical para entablar este diálogo entre ensayos literarios y ensayos musicales, pero sí quiero darles un ejemplo que tiene este objetivo de ensayo musical en su esencia y en su título, que son los ensayos musicales, son 3, de Samuel Barber, y lo hizo con música de orquesta, y busca lograr con la música, con la música misma, lo que el ensayo más o menos podría causarte por escrito, al leerlo. También podríamos considerar en este diálogo de derivación y compartimentación, o no sé, de influencias, las películas como ensayos, porque muchos documentales, ustedes conocerán mucho más que yo seguramente, pero muchos documentales tienen este juego y recurren a los polos ensayísticos de Aldous Huxley, que les he dicho que son, de la sesión anterior, que son el polo personal y autobiográfico, el polo fáctico de las cosas concretas y particulares, y el polo de abstracto y universal, ¿no? Muchos documentales tienen este tipo de características, ya sea que se carguen a uno o al otro de los polos ensayísticos. Y bueno, ya para decir algo más explícito, Jean-Luc Godard, uno de los grandes cineastas franceses que empezaron a cuestionar el cine desde su instancia, él mismo decía de sus obras, de sus películas, que él creía que más que otra cosa eran ensayos fílmicos, entendidos como eso, ¿no? Buscar hacer con el cine ensayos literarios. Valga la cosa que estoy diciendo, espero me explique, pues. En este tipo de ensayos, en este tipo de derivados o conexiones que tienen que ver con el género ensayístico, que ya van a otras artes, no puedo, por hacerlo mal, no quisiera profundizar más, pero sí se los quiero dar a conocer, que también el ensayo tiene este tipo de juegos. Y eso también me hace recordar otra cosa, que también hay ensayos fotográficos donde hacen lo mismo. A través de una serie de fotos de un objeto, de una situación, se hace un ensayo visual, como se haría un ensayo ensayístico, pero con imágenes. También muy interesante. Si así le ponen en internet ensayos fotográficos, lo van a encontrar, también hay de ese tipo. Y bueno, con lo que he abordado en esta tercera sesión, he querido mostrarles un poco de estas derivaciones que pueden surgir a partir de la escritura y lectura de los ensayos breves, autónomos, independientes, prototípicos, que a lo mejor serían los que ustedes tuvieran en mente al pensar inmediatamente ¿qué es un ensayo? Bueno, pues a lo mejor son breves, autónomos, independientes, ¿no? O bueno, a lo mejor podrían pensar que son más como los académicos, ¿no? Que son mucho más estructurados. Pero en este caso no, el ensayo literario prototípico, les repito, es breve, autónomo e independiente. Sin embargo, yo no quisiera que se quedaran solamente con esa idea de que solo los ensayos pueden ser así y concebirse así, como breves, independientes, sueltos, sino que también puede entender la idea de que los ensayos literarios no son de una única manera. Ya lo decía en la sesión anterior con respecto a Huxley y los tamales. Ensayos literarios hay una variedad y variabilidad infinita, ¿no? Tanto así como las subjetividades existan, ¿no? Y ya lo habíamos dicho, igual también subjetividad nunca es igual a sí misma, entonces los ensayos pueden transformarse al infinito, ¿no? Casi absurdamente, y lo cual es maravilloso también. Pero es eso, los ensayos se pueden volver ensayos largos, como los ensayos conceptuales que les digo. Pueden jugar con las formas que normalmente no relacionaríamos con los ensayos clásicos o comúnmente conocidos, como el caso de Daphne, que incluye la versificación, o como los ensayos digitales que tienen GIFs, animaciones o memes, incluso si están puestos en internet.
Y el ensayo literario puede derivar en eso, en esas cosas, en esas derivaciones, en esos derivados y en mucho más. Yo no quería ni querría que se quedaran con unas ideas única y exclusiva, sesgada, y limitarles la lectura y la capacidad de escritura o de concepción de lo que serían ensayos literarios. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna aclaración, ya les dije, pueden ponerlo en donde van los comentarios. Y esta sería la tercera sesión, donde hablamos un poco de los derivados o derivaciones o vasos comunicantes, si quieren llamarles, a partir del ensayo prototípico, que ya les dije se entiende como algo breve, independiente y autónomo. Pero no solo puede ser así. El ensayo también puede ser conceptual, con esa analogía de los álbumes musicales que orbitan alrededor de una temática, de un concepto, pero lo ven desde distintas perspectivas, como Las trampas de la fe de Octavio Paz, que habla acerca de Sor Juana o alrededor de Sor Juana. También las genealogías de Margot Glass, Virginia Woolf, no es el único ensayo que tiene, vaya, pero es el más conocido, de la habitación propia. Y se los menciono porque no quiero que se queden con una sola idea de lo que sería o podría llegar a ser el ensayo que escriban o los que lean. Por supuesto que me hubiese gustado incluir más, pero como ha sido en las otras sesiones, prefiero mencionar pocos casos, pero buscando que sean lo suficientemente ilustrativos o claros. Y pues esto sería todo por esta última sesión. Si quieren compartir, suscribirse, decir que les gusta o no les gusta, esta fue la tercera sesión alrededor del ensayo literario, que más o menos probablemente podría servirles para ver por qué le puse como título a estas sesiones, en este caso que ya están en YouTube, como alrededor del ensayo literario. Bueno, sin más, les agradezco mucho. Mi nombre es Javier Norberto Muñoz, @ más o menos, en todos lados. Y nos vemos en la siguiente y última sesión de alrededor del ensayo literario. Salud y mucho éxito.